Bueno, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Eh, Siempre es una bendición poder tomar unos minutos para reflexionar en la palabra del Señor. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que quizás les suene un poco el título a alguno de ustedes. Ya me dejarán saber después, me darán sus comentarios, pero si no les suena el título, si nunca lo escucharon, quédense tranquilos que lo van a escuchar un día. Y el título es El escriba mentiroso. No sé cuántos de ustedes habrán escuchado esa expresión, el escriba mentiroso, pero si no lo han escuchado hasta ahora, porque quizá no están hace mucho tiempo en el tema espiritual, viendo temas bíblicos, escuchando a diferentes predicadores, lo van a escuchar tarde o temprano. Y es una expresión que deriva, y yo diría hasta que es una paráfrasis, de un pasaje bíblico que yo voy a compartir con ustedes. Si quieren, el día de hoy vamos a comparar muchas versiones de Biblias. En realidad, si usted tiene dos versiones en la casa y quiere compararlas, lo puede hacer. Pero yo les voy a dejar saber bien qué versiones puntualmente me refiero, ¿no? Pero básicamente, esta es una paráfrasis, la expresión el escriba mentiroso, es una paráfrasis de Jeremías, capítulo 8, versículo 8. Así que si ustedes quieren, pueden anotar o pueden buscarlo. Esta expresión es utilizada muchas veces para sembrar dudas sobre la palabra de Dios. Esta expresión de que hay escribas mentirosos que pueden cambiar la ley de Dios o que pueden retocar los versículos bíblicos o que pudieron haber alterado la palabra de Dios, es la excusa perfecta de muchos que se consideran más sabios que la propia palabra del Señor y por lo tanto empiezan a reformar o a mejorar, entre comillas, mejorar la palabra de Dios, a adaptarla, a sacarle partes que les parecen que son tardías o que no son originales, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a leerles el pasaje, cómo aparece en una de las supuestamente mejores versiones de Biblia que existen, que es la Biblia de Jerusalén. Para que ustedes lo vean, si ustedes lo tienen, lo pueden buscar en la NBI, en la Dios habla hoy, en la lenguaje actual, en la Biblia de Jerusalén. Pero vamos a hacer un contraste entre lo que dice la versión de Jerusalén, que se dice que es una de las mejores Biblias que existe, con lo que dice la Reina Valera de toda la vida, o la Reina Valera Gómez, o podríamos mencionar incluso la King James, o la Reina Valera 1909. Y después voy a explicar un poquito la diferencia entre estos dos conjuntos de Biblias, ¿sí? Pero el texto en la Biblia de Jerusalén dice así: Dios le dice al pueblo de Israel, ¿cómo pueden ustedes decir son sabios, somos sabios y poseemos la ley de Yahvé, cuando es bien cierto que la han cambiado en mentira, la pluma falaz de los escribientes? En otras versiones dice, han cambiado la ley de Dios por medio de la pluma mentirosa de los escribas, ¿sí? O el escriba mentiroso. Esto es algo muy interesante. ¿Qué nos da a entender este pasaje? ¿Qué nos da a entender este texto bíblico en esta versión de la Biblia? Nos da a entender de que los escribas mentirosos han alterado la ley de Dios y por lo tanto no podemos estar muy seguros de que lo que estamos leyendo en la Biblia es realmente confiable. Ahora, pregunta sencilla, ¿a quién beneficia esa situación? Es claramente un beneficio para Satanás, porque el objetivo de Satanás, perdón, el objetivo de Satanás, hermanos, es hacernos desconfiar de las Escrituras. Pero no solamente hacernos desconfiar de si hubo alteraciones en algunos pasajes extraños o si modificaron alguna expresión para favorecer una doctrina. El objetivo final de Satanás es hacernos desconfiar de las promesas del Señor.
de que Dios cuida de su pueblo, de que Dios cuida de sus hijos, de que Él tiene contado nuestros cabellos. Y todas las promesas que aparecen en la Biblia, que son las que nos van a sostener en los tiempos de prueba, son puestas en duda al mismo tiempo por este tipo de expresiones. Ahora, si usted se va, por ejemplo, a la Reina Valera Gómez, que seguramente alguno de ustedes la tiene y la está leyendo ahí, va a ver que no dice que a la ley de Dios la ha cambiado en mentira la pluma de los escribas mentirosos, sino que dice otra cosa. Y vamos a ver lo que dice. En la Reina Valera Gómez dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente, he aquí en vano se cortó la pluma. Por demás fueron los escribas. Pequeña diferencia. Pequeña, gran diferencia, diría yo. En la Biblia de Jerusalén, se da a entender de que los escribas tienen el poder de cambiar la ley de Dios y de volver confusa la palabra del Señor. Pero en este pasaje no se da a entender eso. En la Reina Valera Gómez no se da a entender eso. Se dice, en vano se cortó la pluma. O sea, una pluma se corta y se le saca punta, por así decirlo, porque la pluma era la manera en que se vertía la tinta, ¿no? Para escribir. Y entonces habían navajas de escribano que era para cortar la pluma. Entonces, ¿para qué corta la pluma un escribano? Para escribir, para reproducir la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Pero acá dice, en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas. O sea, se cortaron plumas, hay un montón de escribas, pero rechazan la palabra de Dios. Esto cambia totalmente. Esto cambia totalmente la perspectiva de lo que se está hablando aquí. Lo que se está diciendo aquí es que hay oficio de escribano, hay un montón de sacerdotes, hay un montón de personas supuestamente dedicadas a enseñar la palabra del Señor y gastan recursos, cortan la pluma, pero no enseñan la palabra del Señor, enseñan sus propias tradiciones, pero no dice que cambiaron la palabra del Señor. Y obviamente las conclusiones y las consecuencias de estas declaraciones puede traer mucha confusión. Si yo tengo la idea de que Satanás tiene el poder a través de los escribas mentirosos que alteraron la ley de Dios sobre la Biblia, pues entonces la Biblia no es confiable, no es un libro confiable. Y hay muchas personas, aunque ustedes no los crean, que son muy religiosas y que son muy predicadores y que hablan mucho de la Torá y de la restauración y de todo ese tipo de cosas, que constantemente siembran la duda en la mente de los creyentes de que si pueden confiar o no en la palabra del Señor. Entonces, hay dos grupos de Biblias, mis hermanos. Hay un grupo de Biblia que proviene de unos textos o de unos manuscritos llamada la Biblia del texto recibido, que es de donde proviene la Biblia King James, Reina Valera, bueno, básicamente esas en inglés y en español y otras en otros idiomas. Y hay otro grupo de libros llamadas del texto crítico, provenientes del texto crítico, que son Biblias que provienen de manuscritos, según ellos, más antiguos y más fiables y libres de las alteraciones, supuestamente, de los escribas mentirosos. Y voy a mencionarles ahora, hermanos, los dos grupos de Biblias. Las Biblias del texto recibido, en la cual está la Reina Valera Gómez, la Reina Valera 60, prácticamente, aunque tiene algunas influencias del texto crítico, en líneas generales es el texto recibido, hasta el año 1960. Yo recomendaría más bien la 1909, que es absolutamente libre de influencia del texto crítico, y la Reina Valera Gómez y la King James en inglés. Esas son las Biblias que Dios ha preservado por su providencia a través de la iglesia, y no de una iglesia, de muchas iglesias, en muchos idiomas, y sobre todo en el texto griego, ¿sí?
que fue recopilado en el siglo XVI por un erudito llamado Erasmo de Rotterdam. De ahí viene la Biblia alemana de Lutero, de ahí vienen las Biblias inglesas, de ahí vienen la mayoría de las Biblias protestantes, por así decirlo. Pero hay otro grupo que se llaman las del texto crítico, que ahora se las voy a mencionar por si quieren anotarlo. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño análisis de varios versículos que se han eliminado de esas Biblias. Y ustedes lo van a poder comprobar. Si ustedes tienen, por ejemplo, una nueva versión internacional, búsquela para corroborar los textos que le voy a mencionar. Si tiene una Dios habla hoy, búsquela. Si tiene una traducción del lenguaje actual, si tiene una Biblia de Jerusalén, que es la que leímos al principio aquí, búsquela. Porque lo que vamos a ver ahora es que no es que el escriba mentiroso cambió lo que estaba escrito, lo cual haría imposible saber qué es verdad y qué es mentira, porque si el escriba mentiroso tiene poder sobre la Biblia, pues ¿cómo sabemos qué parte es fiel y cuál parte no? Sino que en realidad lo que Dios está reclamando es que han rechazado su palabra. Cuando ustedes leen todo el Nuevo Testamento, mis hermanos, mientras van buscando sus Biblias, vamos a leer varios versículos. Cuando ustedes leen todo el Nuevo Testamento, ustedes van a ver un patrón bien claro. Jesús siempre condenó a los escribas y fariseos, pero no los condenó por haber alterado las escrituras. Nunca los condenó por decirle, ustedes adulteraron la Biblia, cambiaron los escritos, ahora la ley no es confiable, ahora los profetas no son confiables. No. Jesús los condenó por lo mismo que en Jeremías 8:8, porque rechazaban lo que estaba escrito. Ustedes observan como mandamientos tradiciones de hombres y dejan los mandamientos que están escritos. Y cuando alguien le preguntaba algo a Jesús, Jesús decía, bueno, esto fue cambiado, fue adulterado. No, él no decía eso, él decía, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Jesús enseñó a confiar en el escrito está, más que en las tradiciones o las opiniones de los hombres. El problema de Jesús con los escribas y fariseos no fue que alteraron, adulteraron o cambiaron la ley, sino que la rechazaban, la quitaban. O sea, la ley estaba escrita, pero ellos interpretaban otras cosas y enseñaban otras cosas, agregaban cosas que no estaban escritas. Pero no es que las escribían en la Torá se mantiene inalterable a lo largo de los tiempos hasta nuestros días. Dios la preservó, porque es Dios el autor de la palabra. Y la Biblia es una palabra viva, no es un libro antiguo que tiene que ser preservado por los hombres. Dios la preservó, ¿sí? De manera sobrenatural en muchos casos. Y hay muchas historias sobre eso. Entonces, vamos a ver, hermanos, que en realidad lo que hubo fue un rechazo al escrito está. El escrito está ahí, pero los hombres sabios y eruditos lo han quitado, lo han sacado, lo han hecho a un costado. Afilaron la pluma, hay un montón de escribas en vano porque rechazaron la palabra del Señor. Primer punto, hermanos, que quiero dejar bien claro. Comparen lo que dice Jeremías 8:8 en las Biblias del texto crítico con lo que dice Jeremías 8:8 en las Biblias del texto recibido. Jamás el profeta Jeremías, y vale mencionar y aclarar que las Biblias del texto crítico son Biblias novedosas. La Biblia que siempre tuvo la iglesia fue el texto recibido, ¿sí? Entonces, todos los cambios que hicieron estas Biblias del texto crítico son novedades y son supuestas mejoras que se hicieron a la Biblia. Pero durante siglos, la palabra de Dios decía lo mismo. ¿Qué decía Jeremías 8:8? Decía que simplemente los hombres habían rechazado la palabra, no que la habían adulterado, porque la misma Biblia dice que ni una jota ni una tilde pasará de toda la ley hasta que todo sea cumplido, ¿sí? Entonces, primer punto que hay que dejar claro, guarden y comparen Jeremías 8:8 con las Biblias del texto crítico que mencioné, con las del texto recibido que también mencioné. Entonces, abran sus Biblias y yo no me va a dar el tiempo para hablar de todos los cambios que han hecho estas Biblias nuevas, de todos los versículos que faltan, porque son varios, pero voy a mencionar algunos nada más. Abramos nuestra Biblia
en Mateo 17, versículo 14 en adelante. Y vamos a ver un texto que falta en las Biblias supuestamente mejoradas, en las Biblias nuevas, que las mencioné recién, NBI, o sea, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, traducción del lenguaje actual, Biblia de Jerusalén, aquí entra también la Biblia de los Testigos de Jehová, traducción al Nuevo Mundo y otras, pero esas son las más conocidas y que lo que más la gente utiliza pensando que son buenas, pero en realidad le faltan muchos textos. Vamos a ver algunos nada más de esos textos faltantes. Uno está en Mateo 17, versículo 14, lo pueden leer en la Reina Valera o en la otra, y en las dos van a notar, si hacen la comparación lo van a notar, y si no lo pueden ver en las aplicaciones del teléfono donde pueden descargar versiones y comparar. Primer texto que falta hace referencia a la lucha espiritual y su relación con la comida, con la alimentación. Mateo 17:14 nos cuenta el caso de un joven endemoniado. Dice el versículo 14: cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y cayendo de rodillas delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece mucho porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. No lo pudieron sanar. Y esto es para nosotros también, hermanos. La iglesia hoy, lamentablemente, no, no tiene los dones de sanidad. Y no tiene los dones de sanidad porque han abandonado la ley del Señor y han abandonado la reforma pro salud. En realidad tenemos que hablar entre todos, ¿no? Todos nosotros hemos abandonado, no estamos capacitados para eso. Necesitamos volver y Jesús nos exhorta a este tema con respecto a la salud mental, a la salud espiritual, a la salud emocional y a lo que la Biblia llama endemoniados, ¿sí? No tenemos ese poder. Entonces dice: lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Versículo 17. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Entonces viniendo los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y ahora viene el por qué. ¿Por qué en la lucha espiritual ellos no pudieron echar fuera al demonio? Y dice así, versículo 20. Jesús le dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Fíjense lo que dice, ¿no? Nada os será imposible. Ahora, versículo 21. No aparece en las Biblias del texto crítico. Fue quitado, fue sacado directamente de la Biblia, pero en la Reina Valera está, en la King James está, el texto recibido está, Mateo 17:21, pero este género no sale sino por oración y ayuno. Les habló a los discípulos de la falta de fe, de la incredulidad, pero les dijo también que ellos tenían que orar y ayunar. Ustedes saben, hermanos, que el tema del ayuno, Jesús tuvo que hacerlo también para enfrentar a Satanás en el desierto. Siempre que tenemos un evento importante, a veces hay hermanos que cuando van a predicar necesitan ayunar. Yo en líneas generales los sábados a la mañana, cuando voy a predicar, no desayuno, pero es por una cuestión personal y hay mucha gente así que necesita estar en ayuno para enfrentar cuestiones espirituales. ¿Por qué será que este versículo no está en las Biblias modernas? La lucha espiritual está relacionada con la alimentación. Esto lo sabemos por el resto de la Biblia, pero qué importante este versículo que lo han sacado directamente. Si usted va a una de estas Biblias que yo mencionaba, va a ver que ahí dice 17:21 y está en blanco. No está, lo sacaron directamente. ¿Sí? Entonces, qué interesante que la misma Biblia que quiere poner sombra sobre la ley de Dios, quiere poner sombra, dando a entender que los escribas cambiaron la ley, que el texto no dice eso, esas mismas Biblias son las que quitaron versículos de la Biblia. ¿Quiénes, en realidad,
el engañador, el mentiroso que ha quitado la palabra del Señor. Pero gracias a Dios que Él preserva su palabra. Y siempre la va a preservar, eso ustedes pueden estar tranquilos. Entonces, este versículo, según las Biblias modernas, no debería estar ahí. Es una añadidura, según ellos. ¿A ustedes les parece que es una añadidura? ¿Este género no sale sin oración y ayuno? Claro que no. Eso es palabra del Señor, que Dios preserva por medio de su iglesia, por medio de su pueblo, ¿sí? De manera sobrenatural, Él preserva su palabra. Ahora, vamos a ir a otro ejemplo. Y qué bueno que ustedes puedan hacer, si tienen la posibilidad, de hacer la comparativa en las diferentes Biblias, para que ustedes vean por ustedes mismos cómo hay Biblias que le faltan muchísimos versículos. Y son Biblias muy populares. Incluso la Iglesia Adventista utiliza y recomienda mucho la NBI, lamentablemente, y muchas veces hasta la Biblia de Jerusalén también. Vamos a otro versículo, Mateo 18, versículo 10. Este texto nos habla acerca del sacrificio que fue hecho por el Hijo de Dios para salvar a la humanidad. Era necesario que el Hijo de Dios viniera a morir por nosotros. Mateo 18:10 dice así: mirad que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi Padre que está en el cielo. Cuando habla de los pequeñitos, ¿sí? Habla de los niños y de los que son como niños, porque somos llamados a ser como niños, y habla de que tienen ángeles que llevan un registro y que informan y que se lleva un libro acerca de todas las acciones, y esos ángeles ven el rostro del Padre que está en el cielo. Y dice el versículo 18:11, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Este versículo directamente no aparece en las Biblias del texto crítico. ¿Les parece, hermanos, que un versículo tan revelador, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, nos habla del sacrificio que fue hecho, del objetivo por el cual vino Cristo? No vino solamente a demostrarnos que Dios nos ama, aunque sí en su muerte nos está demostrando que Dios nos ama. Vino a salvar lo que se había perdido. Y esto lo corrobora el versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por las montañas a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la haya, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que perezca uno de estos pequeñitos. O sea, Dios mandó a su Hijo al mundo a salvar a los pecadores. Había que venir a buscarnos. Había que venir a rescatarnos. Elena G. White, en una de sus tantas citas que hablan acerca de la encarnación de Cristo, dicen, ¿no?, que Cristo con su brazo divino tomaba la mano del Padre y con su brazo humano tomaba la mano del hombre. Que si no se hubiese hecho este sacrificio, nosotros estaríamos perdidos. Si Cristo no hubiese venido a vivir como ser humano con nosotros, no tendríamos posibilidad de salvación. Entonces Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, texto borrado completamente de las Biblias nuevas, de las Biblias llamadas del texto crítico. Usted cuando vaya a esas Biblias simplemente está el hueco, tiene que tener el versículo porque si no se perdería el orden de todos los versículos. Entonces esas Biblias lo que hacen es dejar el hueco simplemente. Dice Mateo 18:11 y está en blanco. Qué tremendo. Satanás no tiene poder de cambiar la palabra de Dios. El escriba mentiroso no es que tergiversó o cambió el sentido de la Biblia para dejarnos sin Biblia. Simplemente deja de lado la palabra de Dios, la rechaza. Vamos a ver otro ejemplo y van a ver ustedes, hermanos, yo estoy citando solamente algunos, hay muchos más, pero los que estoy citando ahora son bien importantes cada uno de ellos. Vamos a ver en Mateo capítulo 23, versículo 14. Este texto, si lo buscan en su Biblia Reina Valera, lo van a leer. Pero si lo buscan en la NBI, no lo van a encontrar. Directamente no está. Mateo 23, 14 es una fuerte reprensión que hace Jesús
a los escribas y fariseos. Todo el capítulo 23 prácticamente es una reprensión, pero en el versículo 14 da un ejemplo de bajeza muy fuerte, que obviamente le caía como anillo al dedo esta reprensión al clero de la Edad Media y lamentablemente a muchos pastores y muchos ministros de nuestra época. Porque dice Mateo 23:14, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto llevaréis mayor condenación. Este texto siempre me llamó la atención. Este pasaje nos habla acerca del abuso clerical, el abuso de la iglesia sobre los pobres y los necesitados. Ustedes saben que las viudas eran las personas más necesitadas. Y sin embargo, los escribas y fariseos, los sacerdotes, no tenían misericordia de las ovejas, no tenían misericordia del rebaño. En vez de ser ellos de bendición para el pueblo, los explotaban, abusaban de ellos. Dice que iban a las casas de las viudas y devoraban sus casas. Querían ser mantenidos, querían ser sostenidos. Y por pretexto hacían largas oraciones. Yo tengo una teoría sobre eso, nunca lo escuché de nadie, así que puede ser que esté equivocado. Pero mi teoría es que ellos se basaban en la historia del profeta Elías. En la historia del profeta Elías, en Primera de Reyes, capítulo 17, Dios lo envía específicamente, no como una regla general, sino específicamente lo envía a una viuda pobre. Y le dice Elías a esa viuda pobre que le dé de comer primeramente a él, antes que a su familia. Y ellos, no teniendo nada para comer, dan un acto de fe de darle al profeta primeramente. Obviamente el Espíritu de Dios obró en esa viuda, que obedeció al profeta y reconoció la voz de Dios en el profeta. Y el profeta de ninguna manera hubiese hecho una cosa semejante si no hubiese sido una orden explícita de parte de Dios. Pero utilizando la excusa de la historia de Elías, estos sacerdotes abusaban de la buena voluntad de las personas más pobres y más desvalidas de la iglesia. Ahora, esto sigue sucediendo hasta el día de hoy, no solamente en el clero católico, también pasa en las iglesias protestantes. Hombres que supuestamente son hombres de Dios le piden como acto de fe a las personas más pobres de la congregación que hagan sacrificios, ¿sí?, para sostenerlos a ellos y sostener sus lujos o su estilo de vida. Hermanos, cada vez que ustedes escuchen a un ministro o a un predicador presionar psicológicamente con respecto a los diezmos y las ofrendas, sepan ustedes que ese espíritu no proviene de Dios. La Escritura dice que el obrero es digno de su salario. Y Elena G. White añade una frase a esta expresión por medio de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Rogelio Williams, donde él le agrega una frase a esta expresión. Sí, el obrero es digno de su salario, pero cuando ese salario se los dan a aquellas personas que quieren emplearlo, nadie está obligado a sostener a un ministro. Ningún ministro puede exigir ser sostenido. Sin embargo, estas personas hacían eso, exigían ser sostenidos y le quitaban el poco sustento que tenían las personas más pobres. Ahora, ese texto no está en las Biblias nuevas. Podríamos estar mucho tiempo hablando, pero no me quiero extender. No está en las Biblias nuevas, lo han quitado. Lo han quitado, hermanos. Entonces, tenemos que volver a la Biblia de siempre, de toda la vida que tuvo la iglesia, no solamente la iglesia primitiva, sino la iglesia durante los siglos. Ustedes saben que en la profecía de las 7 iglesias de Apocalipsis están los periodos proféticos, los periodos históricos de la iglesia. Y la última iglesia, antes de que venga la apostasía, es la iglesia de Filadelfia. Y a la iglesia de Filadelfia Dios le dice, tú has guardado mi palabra
Y esa iglesia de Filadelfia llega hasta la época de nuestros pioneros, más o menos, 1800 y pico. Adivinen cuándo salieron las primeras Biblias del texto crítico a mejorar supuestamente la palabra de Dios. Más o menos por esa época. 1850 para acá, es que empiezan todas estas Biblias a quitarle pedazos, a mejorarlas supuestamente. Entonces, si Filadelfia guardó la palabra, si Filadelfia tenía la palabra de Dios, entonces el texto crítico, perdón, el texto recibido es la palabra de Dios. Y el texto crítico viene a mutilar la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Vamos a ir a otro en Marcos 9:42. Esto tiene que ver con la doctrina del infierno. Marcos 9:42. Hay dos textos que sacaron directamente de ese pasaje. Nos habla acerca del infierno. Y fíjense qué interesante, porque dice así, Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Versículo 43. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca será apagado. Pero fíjense lo que dice Marcos 9:44. Si tienen una de las Biblias que yo les mencioné, no va a estar este versículo. Pero en el 44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo repite, pero agrega el tema de que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Es una referencia y lo vamos a ver más adelante. Versículo 45, y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca será apagado. Versículo 46, también fue borrado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¡Qué tremendo! Dos versículos quitados completamente, ¿sí? Entonces sigue el versículo 47 y el 48. El 48 sí lo menciona, que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cuántas veces supuestamente en esta versión Jesús dijo, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga? 3 veces lo dijo Jesús, 3 veces, pero le han borrado 2 veces de las que Jesús menciona. Le quitaron el 44 y le quitaron el 46. Le borraron 2 veces, pero Jesús dijo 3 veces que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué Jesús 3 veces mencionó esto? Porque está haciendo referencia a Isaías 66. Si ustedes van después, si quieren, anótenlo, pero Isaías 66:16 habla de la destrucción de los impíos. Y ahí se explica claramente el infierno, que es la destrucción final de los impíos por medio de fuego. Y dice el versículo 16, Isaías 66:16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne y serán muchos los muertos por Jehová. ¿Qué dice? ¿Que van a estar vivos o que van a estar muertos? Dice que van a estar muertos. Son los muertos por Jehová. Y el versículo 24 de Isaías 66 dice, saldrán y verán los cadáveres, no personas vivas, los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Cuando Jesús dice 3 veces que el gusano no muere y el fuego no se apaga, está hablando de los muertos por Jehová y de los cadáveres que va a dejar en el día de la retribución. Entonces, ¿eran importantes esas 2 veces que se mencionaba el gusano que no muere y el fuego que no se apaga? Claro que era importante, porque 3 veces Jesús está diciendo, vayan a Isaías 66, para que no haya confusión y para que vean claramente que me estoy refiriendo a la destrucción final de los impíos. O sea que ahí tienen dos versículos que sacaron del Evangelio de Marcos, y no voy a hablar mucho más de Marcos porque en realidad ellos ponen en duda, las Biblias nuevas tienen comentarios a pie de página donde ponen en duda prácticamente el último capítulo completo del Evangelio de Marcos, o la última parte del Evangelio de Marcos. O sea, son Biblias que realmente no sirven, ¿sí? Yo siempre digo, usen cualquier Biblia que tengan a su mano. La persona que está escuchando este video ahora o que vaya a escuchar más adelante, o si está recién empezando, tienes una Biblia, lee cualquier Biblia, no importa, tiene la de Testigo de Jehová, léela también.
Pero en algún momento, si tú puedes comprar una que esté completa, mejor. Porque ahora lo que está pasando no es que te cambiaron los versículos, es que te quitaron los versículos. No es que te cambiaron el sentido de las palabras, es que quitaron parte de la Biblia. ¿Sí? Y a lo sumo no encontrarás esos versículos. ¿Sí? Pero si tienen la posibilidad de conseguir una Biblia mejor, ya saben, texto recibido. Reina Valera hasta el año 1960, inclusive. ¿Sí? Pero la mejor es la 1909. Ahora, o la Reina Valera Gómez. Ahora, vamos a ir a otro ejemplo. Sobre la segunda venida de Cristo. Vamos a Lucas 17, versículo 28. Esto nos habla acerca de la venida de Cristo y sobre la universalidad del evento, y sobre la importancia, hermanos, no solamente de salir de las grandes ciudades, no solamente de vivir en el campo, sino también de que nuestra mente, nuestro corazón salgamos del campo, de las ciudades, de Babilonia, y vivamos en el reino de los cielos acá en nuestra mente. Porque fíjense lo que va a decir este versículo. Lucas 17, versículo 28 en adelante, dice: Asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús utiliza un método bien sencillo para enseñar las verdades espirituales. Ese método se llama método comparativo. Él no usa crítica textual, él no usa lenguas originales, él no usa ninguno de los artilugios que usan los teólogos modernos. Él compara texto sobre texto, renglón sobre renglón, evento sobre evento. Para hablar de su segunda venida, habla de los días de Lot, de los días de Noé, y da ejemplos. Compara la naturaleza, la creación, que es el segundo libro, con verdades espirituales, y siempre es comparativo. Es un método sencillo, que cualquiera, hasta un niño, lo puede entender. Jesús no era un teólogo. ¿Sí? Esto es importante. Entonces dice, versículo 31, en aquel día el que esté en la azotea y sus pertenencias en casa no descendáis a tomarla. Y el que esté en el campo, escuchen esto, el que esté en el campo no vuelva atrás. O sea, si usted ya está en el campo, no vuelva atrás. Y si usted está en la ciudad, no tiene tiempo de juntar sus pertenencias, tiene que salir así como está. Eso va a ser en el día poco tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Entonces dice, versículo 32, acordaos de la esposa de Lot, cualquiera que procure salvar su vida la perderá y cualquiera que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea, siempre van a haber dos grupos, más allá de cómo usted interprete el que es dejado, si es dejado con vida y el que es llevado por la destrucción, o el que es llevado al cielo y el que es dejado no importa. Está hablando de que va a haber dos tipos de personas, unos se van a salvar y otros se van a perder, ¿sí? Entonces dice, eh, uno será tomado y otro será dejado. Y después dice, dos mujeres estarán moliendo juntas. O sea que van a estar trabajando, y esto también es importante, no me quiero extender sobre esto, pero hermanos, el pueblo de Dios va a estar trabajando. El pueblo de Dios no espera ociosamente la segunda venida de Cristo, porque una de estas mujeres es salvada y estaba moliendo en un molino. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Y el versículo 36 es el que fue quitado. El versículo 36 no va a estar en su Biblia moderna. Versículo 36, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea que van a haber dos personas que van a vivir en el campo, fuera de las grandes ciudades, pero aún así uno va a ser dejado y otro va a ser tomado. Entonces, en el versículo 37, para terminar el pasaje, dice, le dijeron, Señor, ¿dónde? Él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. O donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es una referencia a la destrucción que va a causar la segunda venida de Cristo. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 19, versículo 1, que dice, todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos,
en la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué versículo fue quitado acá? Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Creen ustedes que era importante ese pasaje? Claro que sí, era importante. ¿Sí? Vamos a ir a otro ejemplo, hermanos, y ahora sí llegando al final de los ejemplos, en realidad hay muchos. Los que estén interesados, yo les voy a pasar y después, si quieren, se los dejo para que lo pongan en la descripción del video, dos estudios de nuestra página web, estudiatubiblia.com. Uno con la lista de versículos que fueron quitados y otra con una explicación sobre la diferencia entre el texto crítico y el texto recibido y quienes promovieron cada uno de esos textos. Tengo un par de estudios sobre eso en estudiatubiblia.com. Yo les voy a dar los links a los que estén interesados para que los puedan descargar. Si quieren descargarlo en PDF, son breves, pero son bien resumidos para que ustedes entiendan la cuestión. Lo pueden descargar, imprimir en PDF o lo pueden leer en el teléfono de esos dos temas, ¿sí? Pero vamos a ir al último ejemplo, hermanos. Y este último ejemplo es el más terrible de todos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 8, versículo 27. Este último pasaje, hermanos, nos habla acerca de una creencia fundamental. No hay una creencia más importante que esta. Y la revelación que da este pasaje, uno se imagina claramente por qué Satanás quiso sacar este pasaje, por qué Satanás quiso borrarlo completamente. Hechos capítulo 8, versículo 27 nos habla acerca de un creyente que vino a adorar a Jerusalén desde Etiopía. Era un funcionario de la reina Candace, reina de los etíopes. En aquel tiempo sería el equivalente a la reina de Saba. Los sabeos son los etíopes. La misma reina de Saba que había venido a escuchar la sabiduría de Salomón sabía de la adoración al Dios verdadero porque recibió ese testimonio de Salomón. Evidentemente ella llevó ese conocimiento a Etiopía y hasta el día de los apóstoles habían etíopes que conocían al Dios verdadero y que iban a Jerusalén a adorar. Y ir a Jerusalén a adorar significa ir a guardar las fiestas a Jerusalén, porque habían fiestas que se guardaban en Jerusalén. Por eso el diálogo de la mujer samaritana con Jesús es: ¿dónde hay que ir a adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Porque en Jerusalén era que se guardaban las fiestas. Los samaritanos no iban a Jerusalén, adoraban en Samaria. Esa era una disputa teológica entre ellos. Hoy en día nosotros no observamos la fiesta en Jerusalén, porque Jerusalén dejó de ser la capital espiritual del mundo. Pero hubo una época en que Jerusalén era la capital espiritual del mundo. Y adivinen qué, si Jerusalén hubiese permanecido fiel, si los judíos hubiesen aceptado al Mesías, si los judíos hubiesen permanecido en la palabra, Jerusalén seguiría siendo al día de hoy la capital espiritual del mundo. Ese es un dato importante. Eso obviamente no lo digo yo, lo dice Elena G. White. Ahora, vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo 27. Fíjense lo que dice. Entonces, él se levantó, está hablando de Felipe, ¿no? Y fue, y aquí un etíope eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carro, leía al profeta Isaías, o sea, era una persona culta porque sabía leer, y no solamente culta, con dinero, porque tenía un rollo del profeta Isaías, no cualquiera tenía eso en su poder. Entonces dice, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y corriendo Felipe hacia él, lo oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré a no ser que alguien me enseñe? Hermanos, hay mucha gente así allá afuera diciéndole a la iglesia, y Dios nos dice por medio de este pasaje a la iglesia, ¿cómo van a creer si no fueran enviados? ¿Cómo van a confesar a Cristo si no hay alguien que les enseñe? ¿Cómo van a conocer el Evangelio si ustedes no van a predicarlo? Ustedes pueden regalar Biblia si quieren. El etíope tenía la Biblia ahí, pero necesitaba alguien que le enseñe. Siempre se necesita alguien que enseñe.
Entonces dice, le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. ¿Qué estaba leyendo? Isaías 53, ¿sí? Que hablaba del Mesías, hablaba del mensaje de salvación, de la muerte de Cristo por nosotros. Y respondiendo el eunuco a Felipe le dijo, te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Fíjense, hermanos, esta pregunta es tremenda. Si ustedes van hoy, hasta el día de hoy, a los judíos y le preguntan, ¿de quién habla Isaías 53? Ellos le van a decir, habla del pueblo de Israel. Según los judíos, el pueblo de Israel es el siervo sufriente de Jehová. Y así pueden haber muchas interpretaciones. Pero la identidad del siervo sufriente era el evangelio. ¿Quién es ese? ¿Habla de sí mismo o habla de otro? El profeta Isaías también fue martirizado, podría haber hablado de sí mismo también. Sin embargo, Felipe le va a dar el evangelio. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Fíjense, hermanos, yo quiero que ustedes presten atención a esto. ¿En qué consiste el evangelio de Jesús? ¿En qué consiste el mensaje del evangelio? Si tuviéramos que resumirlo en pocas palabras, yo lo resumiría con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio consiste no en que Dios bajó para morir por nosotros. No. El evangelio no consiste en que un profeta murió para pagar nuestro pecado. No. El evangelio consiste en que Dios entregó a su Hijo unigénito. Que el que murió en Isaías 53 no era un profeta, no era Israel, era el Hijo de Dios. Ese es el evangelio. Entonces, aunque acá no menciona que le habló, dice que le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí que hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algo que impide que alguien sea bautizado? Evidentemente sí, porque si no se bautizaría todo el mundo. Y nosotros podríamos andar echándole agua a la gente o sumergiéndola a la fuerza. Evidentemente hay cosas que la persona tiene que aceptar para ser bautizado. Entonces dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si usted ahora tiene en su mano las Biblias nuevas y modernas, va a ver que hay un hueco en el versículo 37. El versículo 37 tiene un hueco, tiene una parte que le han quitado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué tenía que creer? El Evangelio de Jesús. ¿Qué era el Evangelio de Jesús? Él respondió y le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No que es Dios, que es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa parte, hermanos, fue quitada de las Biblias modernas. Versículo 38. Mandó detener el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Creen ustedes que esa parte fue quitada por casualidad? Claro que no. Esa parte fue quitada porque ahí se explica claramente lo que él tenía que creer para ser bautizado. No podía ser bautizado si no aceptaba que el que estaba en Isaías 53 era el Hijo de Dios. El Evangelio de Jesús consiste en creer que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Cuando él le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué tenía que creer? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Satanás, por medio de las Biblias modernas, quitó ese versículo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de corroborar en otras Biblias, ya sea Dios habla hoy, Biblia de Jerusalén, la de lenguaje actual, la NBI también, que estos versículos fueron literalmente quitados, completamente quitados. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto?
que yo sé que fueron quitados. Y ahora usted sabe también que fueron quitados. Y la mayoría de la gente va a saber que fueron quitados, porque los que lean, los que sean más o menos lectores, aunque no me hayan escuchado en mi vida, a mí, cuando estén leyendo su NBI o su Dios habla hoy, van a ir por ahí por el versículo 36 de Hechos 8 y van a saltar al versículo 38. Y van a decir, ¿qué pasó acá? Acá había un 37 y no está. Están obligados a dejar el hueco ahí, porque si no dejan ese hueco se les desordenan todos los versículos subsiguientes. Tendrían que alterar todos los demás versículos, el orden del versículo. O sea que están obligados. Dios en su providencia les obliga a confesar que quitaron pasajes bíblicos. O sea que cualquier persona, aunque nunca me haya escuchado a mí, ni crea como yo, ni tenga conocimiento de texto recibido y texto crítico, puede saber, aunque su única Biblia sea la Dios habla hoy, cualquiera de esas, puede saber que faltan versículos. O por lo menos tiene la punta del ovillo para investigar por sí mismo y comparar con otras versiones y ver si ese faltante era importante en el relato o no era importante. O sea que podemos tener la certeza de que Dios preserva su palabra y lo preserva por medio de la providencia. Dios es el dueño de la palabra de Dios. Los hombres no son dueños. Los hombres o la reciben o la rechazan, pero no la pueden modificar. El escriba mentiroso no puede alterar la ley de Dios. Puede rechazarla, como lo ha hecho en la época de Cristo y lo hace en nuestros días. Los evangélicos y muchos cristianos, aunque sean sinceros, la gran mayoría rechaza la ley de Dios. No tiene que ni siquiera quitar los libros de la ley, no tiene que borrar el cuarto mandamiento como hizo la Iglesia Católica, que quitó el cuarto mandamiento del catecismo, pero en las Biblias católicas está el cuarto mandamiento. Nadie puede quitar eso. ¿Cuál es el pecado de ellos? El pecado de ellos es rechazar lo que está escrito. Rechazar lo que está escrito. Entonces quiero terminar con un versículo muy conocido en Isaías 40, versículo 8, dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías no solamente en este pasaje, sino en otros también, como Isaías capítulo, creo que es el 55, 11, si no mal recuerdo, también dice, ¿no? Así será mi palabra que sale de mi boca, saldrá y hará lo que yo quiero y no volverá a mi vacía. O sea, la palabra de Dios es de Dios, hace lo que Dios quiere, está bajo el poder y la protección de Dios. Podemos confiar en eso. Busquemos de la palabra del Señor. No creamos en este cuento, en esta historia del supuesto escriba mentiroso que cambió la palabra de Dios. Hay dos grupos de cristianos, hermanos. Nadie puede cambiar la palabra del Señor. Ni los católicos pueden cambiarla. Ustedes saben eso. Te agarran cualquier Biblia católica, dice sábado. Dice no te harás imagen en ninguna semejanza. Lo dice ahí. Pero solamente hay dos tipos de cristianos. Los que aceptan y reciben la palabra, por eso texto recibido, textus receptus, reciben la palabra, o los que cuestionan la palabra y la rechazan. Texto crítico, hay que criticar el texto, hay que examinar a ver qué parte va y qué parte no, hay que modificarlo, mejorarlo. Hay dos tipos de cristianos, los que reciben como niños la palabra del Señor y confían en la providencia del Señor, y los que cuestionan la palabra del Señor y la rechazan, ¿sí? Seamos nosotros, hermanos, como niños, recibiendo la palabra del Señor. Seamos sencillos, confiemos en sus promesas, confiemos en la palabra del Señor que permanece para siempre. Aferrémonos a ella, y recibamos de corazón cada una de sus promesas, de sus exhortaciones, de sus correcciones, porque todo eso es para bien. Él es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre amoroso, y su palabra es la manera en que Él nos habla. Recibámoslo como la palabra de nuestro Padre. Hermanos, que Dios le bendiga.